Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un fuerte saludo en el nombre de Jesús y agradeciendo que nos escuches porque continuamos con esta serie importante acerca de los dones espirituales. Bueno, estamos viendo estamos desglosando cada uno de los dones y de igual forma estamos viendo los propósitos de cada uno, ¿verdad? Cómo pueden edificar y obviamente ser de provecho para la comunidad, para la iglesia, para la comunidad cristiana, nuestra familia en el Señor. Y hoy vamos a tocar el don de lenguas. Es uno de los dones más controversiales, déjame decirte, porque obviamente en este sentido hay muchas opiniones y dentro de esas opiniones pues nosotros también necesitamos tener una adecuada, una correcta, que nos pueda brindar la oportunidad de entender el porqué de este don. Bueno, hay algunos estudiosos que nos comentan y que nos dicen que este don ya pasó, que ya no puede ser posible a estas alturas, pues porque solamente fue efectivo en el tiempo en el que pues se pudo dar, ¿no? Sin embargo, hemos estudiado con anterioridad la fidelidad del Señor. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, porque su fidelidad es totalmente perfecta, totalmente permanente y no hay ningún cambio, ninguna situación que lo deje fuera de esta circunstancia. De igual manera, el Espíritu del Señor es el mismo y no podemos decir que su forma de operar y su forma de manifestarse solamente va a ser de una manera salteada, ¿verdad? O sea, unos dones sí y otros dones no. Ya establecimos que esta situación es permanente y lo que hizo el Señor en la antigüedad, obviamente lo puede volver a hacer y lo puede volver a repetir, ¿sí? Entonces, ahora, ¿a qué se refiere el don de lenguas? Obviamente estamos hablando de una manifestación sobrenatural por parte del Espíritu y que nos va a presentar a nosotros la oportunidad de hablar en algún idioma, en algún lenguaje totalmente diferente al que nosotros manejamos y que puede de una manera o no ser entendible, tanto para el que lo habla como para el que lo escucha. Esto es que en algún momento puede tomarte el espíritu y puedes estar hablando palabras las cuales pues no conoces su significado, las cuales no conoces exactamente qué estás diciendo, pero de alguna forma esto te conecta con el Señor activamente. Ahora, también se ha cuestionado esta situación y déjame decirte algo. Para esto te voy a llevar al libro de Corintios, Primera de Corintios, en su capítulo número 13. Y fíjate que aquí el apóstol Pablo es nos da una versión sumamente adecuada de cómo está esta situación. Mira, si yo hablase lenguas humanas, subraya humanas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Esta es la versión 60. Ahora te la quiero leer en la versión Dios habla hoy, que tiene un lenguaje más contemporáneo, más fácil, más entendible, y dice de la siguiente forma: si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Bueno, la primera parte es sumamente importante porque ahí te das cuenta cómo el apóstol hace una diferencia, ¿verdad? Nos habla de las lenguas, del idioma de los hombres, y también hace un apartado con respecto a las lenguas de los cielos, del mundo espiritual o de los ángeles. Entonces, así como el Señor nos ha dado la oportunidad de tener un idioma entendible que nos ayude a comunicarnos unos con otros aquí en este mundo natural,
pues es obvio también entender que en el mundo espiritual hay un lenguaje específico, un lenguaje que obviamente solamente está direccionado y es emitido por aquellos seres angelicales a los cuales pues pertenece este lenguaje. Entonces, fíjate que aquí podemos entonces ya entender que la manera de operar de este don es obviamente entrar a un mundo sobrenatural, ¿sí? Entrar a un mundo sobrenatural donde podemos obviamente comunicarnos, donde podemos entrar en su lenguaje y donde podemos recibir tanto un mensaje como también emitirlo. Por eso este don también es un don de emisión, donde vamos a utilizar nuestra lengua, nuestra voz, ¿verdad? El sonido de nuestras cuerdas vocales para poder manifestar este don. Es interesante entender que cada vez que los apóstoles o algunas personas dicen que eran llenos del Espíritu Santo, en ese instante comenzaban a hablar en lenguas, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos versículos con los cuales vamos a checar que evidentemente este don tanto fue efectivo en el Antiguo Testamento como también en promesa podemos tener una manifestación de igual magnitud en nuestros tiempos, ¿sí? Mira, dice el libro de Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? ¿Tú recuerdas? Pues bueno, fue el día del Pentecostés, se repartió, el Espíritu dio poder a todos los que estaban ahí presentes y entonces empezaron a emitir el mensaje en diversos idiomas. Recordamos que había gente griega, había gente de otros lugares, macedonios, etcétera. Y bueno, todos escucharon el mensaje y obviamente se fueron edificados en ese detalle. En Marcos 16:17, fíjate que hay una promesa extensible, obviamente, si no, no estaría aquí. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, mira, como promesa y por fe entendemos que podemos también tener la capacidad de que en algún momento el Espíritu pueda manifestarse en nosotros a través de una lengua angelical. Y te vuelvo a repetir, puede ser un lenguaje que obviamente nunca has estudiado ni emitido y tal vez no entiendas ni lo que estás diciendo, pero bueno, si el Espíritu te lleva a ese nivel, damos gracias al Señor, porque entonces estarás siendo de gran edificación, ¿sí? Dice otro versículo en Hechos 2:6: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Tremendo, ¿no? Imagínate, ese fue el primer mensaje traducido a diferentes idiomas, a diferentes lenguas en aquel entonces. Y pues bueno, pues así obra el Espíritu y debemos entender que fue para algo verdaderamente importante, ¿verdad? Así que, hermanos, procurad profetizáis y no impidáis hablar en lenguas. Primera de Corintios 14:39. Mira, aquí hay un detalle bastante interesante con respecto a esto, porque al no entender precisamente lo que se está hablando, pues se ha perdido la importancia de la misma, ¿sí? Algunos ministros, pastores e inclusive encargados de las iglesias dicen, por favor, ya no haga esto, y entonces se empieza a reprimir este don hasta que quede en el olvido. Ahora, es cierto, hay algunas reglas, lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio, pero es importante que como encargados o como en el momento mismo en el que tú sientas esta manifestación, pues adelante,
tómala como quien viene precisamente del Espíritu, y tú adelante, habla, porque eso es algo que obviamente te va a edificar en grande manera. En 1 Corintios 12:28, fíjate, hay algo interesante aquí, porque dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Entonces, podemos entender en este apartado que obviamente el don de lenguas era considerado como algo importante dentro de los ministerios de la iglesia, ¿sí? Y bueno, y aunque sabemos que la iglesia de Corinto pues no era la iglesia modelo, ni era la iglesia ejemplar, ni tampoco podemos hablar muy bien de nuestros hermanos, pero sin duda alguna allí el Espíritu en algún momento se manifestó en alguien y tuvieron la oportunidad de verlo, tuvieron la oportunidad de poder ser testigos de eso, y por eso es que se hace mención, ¿verdad? Si no se hiciera mención de esta situación, pues créanme que no estaríamos ahorita hablando de ello. Sin embargo, es importante entender que este don fue representativo en el Antiguo, en el Nuevo, y hoy en nuestros días también puede ser obviamente manifestado en alguno de nosotros. En Hechos 19:6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, este punto es también bastante interesante, porque estamos viendo cómo a través de la imposición de manos se puede recibir el Espíritu, ¿verdad? Podemos ser llenos del Espíritu, y una evidencia es la cuestión de las lenguas. Ahora, en esta situación, déjame decirte también que no siempre va a ser la única evidencia. Hay algunas denominaciones que también dicen que para que tú seas lleno del Espíritu Santo tienes que estar hablando en lenguas, lo cual no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque evidentemente ya hemos visto que los dones son variados, son diversos, y entonces ya sea que tengas 1, 2 o 3, no sé, ¿verdad? Pero el que no hables en lenguas no es una limitante para que tú seas lleno del Espíritu. Es uno de los dones, pero no es el único, ni tampoco es el que va a determinar si estás lleno del Espíritu o no. Recuerda que el Señor es bueno y te puede regalar 1, 2, no sé cuántos dones pueda otorgarte el Señor, pero lo importante es que son reales, son verdaderos, son efectivos y son para la edificación de la iglesia. Entonces, esto es un detalle interesante para que lo tomes en cuenta, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando Pablo también se le impusieron las manos, quedó sano de su ceguera, fue lleno del Espíritu Santo, porque lo menciona ahí, y sin embargo no habló en lenguas? Habló más adelante, ¿verdad? Más adelante él inclusive nos dice, vamos a verlo, me gustaría que lo checaras para que vieras la importancia de esto. Está en 1 Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14, y vamos a ver en el versículo número 18. Mira, dice así: doy gracias a Dios, está hablando el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a vosotros. Y bueno, este capítulo lo vamos a ver el día de mañana, porque obviamente Pablo también estableció algunas reglas importantes con respecto a este don, precisamente para que se guardara el orden, para que se cuidara de la edificación de la iglesia, y para que se mantuviera obviamente como lo que es un don de edificación. ¿Sale? Pero fíjate aquí que entonces Pablo después
de algún tiempo, pues logró hablar en lenguas, y por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pues bueno, puedo tener un gran dominio de ambos idiomas, del mundo natural y del mundo espiritual, pero bueno, si el amor falta, pues eso de nada sirve. De igual forma, ¿verdad? Aquí en el verso 18 dice, hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco le dio ni la gloria, ni quiso sobrepasar también el estado de humildad que él siempre mantuvo. Entonces, amados hermanos, en este sentido yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque como te mencionaba, este don es muy controversial, pero creo que hemos establecido las bases. Uno, es real, el Espíritu te puede tocar a ti y pues entonces puedes emitirlo, ¿verdad? Dos, hay algunas reglas que vamos a ver el día de mañana, así es que te invito, no te las pierdas, para que podamos hablar de esta situación. Y tres, Dios es fiel y siempre va a mantener su promesa delante de ti. Y si te dijo que en algún momento vas a hablar en lenguas, pues adelante, bienvenido, ¿verdad? Vas a hablar en lenguas para dar testimonio, para dar algún mensaje, no sé, que te tenga preparado el Señor, pero date la oportunidad de tenerlo en cuenta. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, nuevamente bendecimos tu nombre, te adoramos, te alabamos, porque tú siempre eres bueno, Señor. Y nos vas marcando pautas y nos vas diciendo qué es lo que quieres con respecto a nosotros. Y bueno, ahora que tu Espíritu, Señor, ha sido siempre el único, es eterno y es fiel, al igual que tú, podemos saber que este don de lenguas también es permanente en este siglo XXI, que en algún momento podemos ser el canal, el vínculo para que el Espíritu se manifieste y entonces podamos llegar a emitir alguna de estas lenguas angelicales. Gracias, Señor eterno, gracias por esta oportunidad, gracias porque sabemos que estamos en tu cobertura y que eso nos permite tener también la oportunidad de entrar a este mundo sobrenatural, que también podemos pasar, Señor, a comunicarnos y a tener un mensaje por parte tuya, Señor, y podamos pues ofrecerlo y tenerlo precisamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Así pues, Padre, bendecimos a tu iglesia, a todos aquellos que nos escuchan, les bendecimos mucho. Y en el nombre de Jesús, Padre eterno, que sus vidas sean llenas de tu Espíritu, llenas totalmente, en abundancia, para que su copa esté rebosando y puedan ofrecerlo hacia los demás. En el nombre de Jesús, amén. Así es pues, muchas gracias por este tiempo y te espero el día de mañana para que sigamos hablando de esta preciosa serie. Que Dios te bendiga.